Hoy vamos a meternos a fondo con una idea que, bueno, a mí al menos me ha dejado varios días dándole vueltas. Los textos que manejamos hoy parten de una pregunta que parece muy simple, pero es demoledora. ¿Cómo es posible que después de milenios hablando de amor, de empatía, de conexión, sigamos, en lo esencial, sin vernos los unos a los otros? Pensemos en ello. Convivimos con gente durante décadas, y si estas fuentes tienen razón, lo hacemos sin llegar a conocerlas de verdad. Es que es una afirmación muy seria. Serísima. Así que nuestra misión hoy es explorar dos textos que proponen una explicación bastante radical para esto. La idea de que sufrimos una especie de ceguera. No una ceguera física, claro, es mental, y que nos impide ver la realidad como es, y por lo que parece es nuestro modo de funcionar por defecto. Efectivamente. Para explicarlo, las fuentes usan una metáfora que a mí me parece brillante: el ventrílocuo. Y no se refieren a un artista de espectáculo, sino a esa mente simbólica que tenemos todos, esa voz en la cabeza que no para, que narra, etiqueta, juzga todo. Según los textos, esta voz, en lugar de ayudarnos a ver la vida, la sustituye por un monólogo de lenguaje, de memoria, de categorías. Es una metáfora muy potente, Sí, ¿verdad? porque un ventrílocuo pone sus palabras en la boca de otro. Y la idea es que nuestra mente hace justo eso con la realidad. Y es crucial lo que decías, no hablamos de un defecto visual. Las fuentes no proponen una visita al oftalmólogo, para nada. Claro. De rostros en máscaras, relaciones en archivos. Y aquí está la verdadera trampa que señalan los textos. La tragedia no es que seamos ciegos, es que estamos convencidos de que vemos con una claridad perfecta. Entiendo la idea del ventriloquio, pero, a ver, suena un poco determinista, ¿no? Como si no tuviéramos ningún control. Esa es la pregunta del millón, y la abordaremos al final. Vale. Pero para entender la posible solución, primero hay que entender la magnitud del problema. Y para eso, nada mejor que un ejemplo práctico que viene en uno de los textos y que es, bueno, alucinante. De acuerdo, vamos a ello. Se trata de una escultura. Se llama Jesús sin hogar. La describo un poco para que nos hagamos una idea. Es una figura de bronce a tamaño real de una persona cubierta por una manta, tumbada en un banco. Solo se le ven los pies, y en ellos se aprecian las heridas de la crucifixión. La imagen evoca claramente a una persona sin techo. Sí, es muy potente. Pues esta obra se ha instalado en docenas de ciudades, de Madrid a Washington. Y aquí empieza lo interesante. Mi primera reacción fue pensar que la intención era generar compasión, un momento de reflexión. Pero la reacción más común fue la contraria: rechazo y miedo. Increíble. La gente, de forma masiva, llama a la policía para denunciar la presencia de un vagabundo. El texto menciona un caso en Ohio que es paradigmático. Un vecino llamó a emergencias 20 minutos después de que la instalaran, exigiendo que echaran de allí a ese indigente. Es que es un caso de estudio perfecto. Y lo primero que piensas, seguro, es que la estatua debe de ser increíblemente realista para engañar a la gente así. Claro, es que es mi primera conclusión. La gente se confunde porque parece una persona de verdad. Pues lo fascinante es que las fuentes argumentan justo lo contrario. El problema no es el hiperrealismo de la obra, sino nuestra absoluta falta de percepción. ¿Así? ¿Sí? Si te fijas bien en las fotos, es claramente bronce. Es estática, rígida, no respira, tiene un brillo metálico. Nadie que estuviera mirando de verdad se confundiría. Pero la gente no mira. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si no es un error de visión, ¿qué es? Es un cortocircuito mental. El mecanismo que describen es una secuencia rapidísima de 3 pasos. Ojo, símbolo, reacción. A ver. Primero, el ojo capta un estímulo, una forma en un banco cubierta. Segundo, antes de procesar los detalles, el material, la inmovilidad, el ventrílocuo, la mente, salta y pega una etiqueta, indigente. Y tercero, y esto es la clave, el cuerpo y las emociones no reaccionan al objeto de bronce, reaccionan a la etiqueta, Al símbolo. al símbolo, indigente. Se activa el miedo, el prejuicio, todo lo que asociamos a esa palabra. Por eso la conclusión del texto es tan potente. La estatua no fue vista, fue leída. Vale, lo entiendo. O sea que la mente no espera a tener todos los datos. No, para nada. Coge el primer indicio, lo mete en una categoría, en una caja que ya conoce, y reacciona a la caja, no a lo que hay dentro. Es un mecanismo de eficiencia brutal. Exacto. Pura eficiencia. El cerebro ahorra energía. El problema es que, en el proceso, aniquila la realidad.
Vale, lo entiendo perfectamente con la estatua. Es un ejemplo clarísimo. Pero me pregunto si no es un caso un poco extremo. Al fin y al cabo, es un objeto que imita a una persona en un contexto que nos genera alerta. ¿De verdad las fuentes sugieren que hacemos esto con, no sé, con la gente que queremos? Pues no solo lo sugieren, afirman que es mucho peor. Vaya, Y aquí introducen una idea que es paradójica y terrible. La familiaridad no mejora la percepción, la asesina. la asesina. Hay una frase en el texto que se me quedó grabada. La familiaridad mata más que el tiempo. La familiaridad mata más que el tiempo. Uf, es una frase durísima. ¿Cómo describe ese proceso? Lo llaman el asesinato silencioso de la mente y lo desglosan en 4 pasos muy reconocibles. Primero, la mente nombra a la persona. Esta es mi madre. Segundo, la archiva en una categoría mental. Es protectora, se preocupa mucho, a veces es pesada. Tercero, la simplifica. Reduce a esa persona, que es infinita y cambiante, a un puñado de rasgos. Y el cuarto paso, el definitivo, la sustituye. La sustituye. Sí, la persona real es reemplazada por una imagen mental fija, un avatar. Y a partir de ahí ya no nos relacionamos con el ser humano, interactuamos con nuestro archivo sobre él. Es como si creáramos un personaje de videojuego y nos olvidáramos de que detrás hay una persona real. Vemos mi pareja, mi jefe, mi amigo el gracioso. Eso es. Reducimos a la gente a su función en nuestra vida. Me cuida, me exige, me entretiene. Exactamente. La persona se convierte en su historial, en la suma de nuestras heridas y nuestras expectativas. La mirada, que debería ser una ventana, se convierte, según los textos, en un espejo deformado que solo proyecta nuestra propia historia, nuestros miedos, nuestros deseos. Es lo que llaman el asesinato simbólico. Y recalcan que no es un acto de maldad, ¿verdad? Para nada. No es que odiemos a esa persona. Es un mecanismo de economía cognitiva. Es más fácil, más seguro, interactuar con un archivo predecible que con un ser humano real, que es caótico, impredecible. Claro. El texto lo resume en 3 frases que dan escalofríos por lo familiares que suenan. La primera, ya sé quién eres. La segunda, siempre haces lo mismo. Y la tercera, no vas a cambiar. ¿Te suenan? Todo el mundo las ha pensado alguna vez. Y es duro darse cuenta de que, según esto, en ese mismo momento estábamos cerrando la puerta. Totalmente. Estábamos metiendo a la otra persona en una jaula. Una jaula conceptual, sí, de la que es casi imposible salir. En el momento en que emitimos esos veredictos mentales, cancelamos cualquier posibilidad de un encuentro real. Y esto nos lleva a la conclusión más impactante del texto, que dice: en el momento en que dices «te conozco», en realidad estás diciendo «he dejado de verte». He dejado de verte. Porque conocer, en este contexto, significa haber completado el archivo. Y una vez que el archivo está cerrado, Se acabó. ya no hay ninguna necesidad de seguir mirando. Das el tema por zanjado. Precisamente. La curiosidad muere. Y sin curiosidad la percepción es imposible. Y claro, esto no se limita a las relaciones. Puedo ver cómo se extiende a todo. Los textos hablan de ello, ¿no? De cómo el hábito actúa como una anestesia perceptiva. Totalmente. El fenómeno se generaliza. Es algo que podemos comprobar ahora mismo. Cualquiera que nos escuche podría describir con detalle el picaporte de la puerta de su casa Pues no. o el dibujo exacto de la vajilla que usa cada día. Probablemente no. Esos objetos, de tanto usarlos, se han vuelto invisibles. La casa en la que vivimos desaparece. El camino al trabajo es un borrón. Es verdad, yo no podría describir la fachada de mi propio edificio con precisión ahora mismo. Simplemente paso, no la veo. Y aquí es donde las fuentes dan un salto y se ponen más filosóficas. Plantean que esto tiene una consecuencia que afecta a la propia naturaleza de la realidad. Afirman, sin rodeos, que vivimos en un universo inventado. Universo inventado. ¿Sí? Preferimos el mapa a la realidad, el símbolo a lo que simboliza. ¿Y por qué esa preferencia por el mapa? ¿Por comodidad? Porque el mapa es manejable, es estable, predecible y, sobre todo, no nos exige nada. No requiere presencia ni atención. Lo real, el territorio, es caótico, vivo, siempre nuevo. Nos exige estar ahí al 100%. Así que reducimos el mundo a una maqueta mental. Una versión de bolsillo con la que nos sentimos seguros, sí. ¿Y si vivimos en esa maqueta y los demás en la suya? ¿Nuestras interacciones no son reales? Esa es la dolorosa conclusión.
Se afirma que la gente no sufre por falta de amor, sino porque nunca se ha encontrado con nadie, ni siquiera consigo misma. Lo que llamamos relaciones son a menudo una coreografía automática entre nuestros mapas mentales, un choque de archivos, un diálogo entre proyecciones. Vaya imagen. Es como dos personas intentando navegar una ciudad con dos mapas distintos y obsoletos y preguntándose por qué no dejan de chocarse. Bueno, llegados a este punto el panorama es bastante desolador. Si este es nuestro sistema operativo, si esta ceguera es nuestra condición normal, estamos condenados. ¿Hay alguna forma de salir? Sí, la proponen, pero la describen como algo infrecuente, casi como un pequeño milagro. La percepción verdadera, dicen, es extraordinariamente simple en su definición: ver lo que está delante sin añadirle absolutamente nada, sin la capa de interpretación del ventrílocuo. Ver una flor como si fuera la primera vez. Justo, aunque sea la misma de todos los días. Suena simple, pero a la vez increíblemente difícil. ¿Cómo se consigue eso? ¿Meditando 10 horas al día? Bueno, las fuentes no proponen una técnica concreta, sino una condición necesaria. Y esa condición es algo que apenas experimentamos: el silencio interior. Silencio. En el mundo en que vivimos, eso suena a ciencia ficción. ¿Qué quieren decir con silencio interior? ¿Poner la mente en blanco? No es tanto ponerla en blanco como la ausencia de ciertas actividades mentales. Lo detallan muy bien. Es la ausencia de juicio. No decidir si algo es bueno o malo. La ausencia de memoria proyectándose sobre el presente. No ver a tu pareja a través del filtro de la discusión de ayer. Exacto. La ausencia de expectativas. No exigir que la realidad se amolde a lo que tú quieres. La ausencia de prisa por etiquetar. Y sobre todo, la ausencia de comparación. Es cuando el ventrílocuo, esa voz interna, por fin se calla. Y solo entonces, cuando queda la mirada desnuda, lo real tiene una oportunidad de aparecer. Cada uno de esos puntos es un desafío monumental. Renunciar al juicio, a la memoria, es como pedirle a un ordenador que funcione sin su sistema operativo. Uno de los textos usa una metáfora muy fuerte. Dice que para que la persona real reaparezca es necesario destruir el archivo. Y va incluso más allá. Hay una frase todavía más radical: para ver al otro, primero hay que morir uno. De acuerdo, morir uno suena muy dramático. Hay que aclarar esto. No, claro, no hablan de una muerte física. Vale. Se refieren a la muerte de ese yo narrador, la muerte del ego clasificador, de esa entidad mental que necesita reducirlo todo a conceptos para sentirse en control. La muerte del ventríloco. Esa es, porque mientras él esté hablando, es imposible escuchar nada más. Ver de verdad, según esta perspectiva, no es un acto de adquirir algo, sino de soltar, de dejar ir. De acuerdo. Creo que podemos ir recapitulando. Si tuviera que resumir la idea central, diría que es esta. No percibimos el mundo directamente, sino a través de un filtro potentísimo, el ventríloco, nuestra mente simbólica. Exacto. Y este proceso, que es automático, nos hace leer la realidad en lugar de verla. Convertimos todo, desde estatuas a personas, en categorías predecibles, y a fuerza de darlas por conocidas, se vuelven invisibles. Así que la conclusión es que la visión real, el encuentro genuino, no es nuestro estado normal. Es un evento excepcional, una especie de fractura en el sistema. Una fractura, sí. Un momento en el que ese yo que interpreta y archiva sufre un colapso momentáneo y permite que la realidad por fin se filtre. Entiendo. Así que el consejo final no es esfuérzate más por ver a los demás, No. porque eso sería simplemente otro proyecto del ego, otra tarea en la lista del ventríloco. Justo. Y eso nos deja con una reflexión final. Una pregunta que las propias fuentes insinúan. Afirman que el verdadero encuentro ocurre en el instante en que no hay nadie mirando. ¿No hay nadie mirando? Y esto plantea una idea provocadora. En lugar de preguntarnos cómo podemos esforzarnos más por ver a los otros, quizás la pregunta más profunda sea: ¿qué pasaría si por un solo instante dejáramos de ser ese alguien que mira, que juzga, que nombra y que archiva? ¿Qué pasaría si simplemente nos retiráramos y permitiéramos que la vida y el otro aparezcan tal y como son, sin nuestra constante intervención?